Bienvenidos todos a este webinar de Tres Principios en Español. Tres Principios en Español es una organización sin fines de lucro que se dedica a tratar de llevar el mensaje de los tres principios, según fueron articulados originalmente por Sydney Banks, a todo el mundo de habla hispana. El día de hoy tenemos un webinar con Laura Mesa. Laura es esposa, mamá, hermana, hija, amiga, ejecutiva, coach y algunas cosas más. Sin embargo, hoy se ve como una exploradora de la vida, desde su vida y la vida de otros. Disfruta la curiosidad que nos lleva a lugares nuevos, se goza ver la igualdad en medio de tanta diferencia aparente, le gusta notar cómo se expresan las emociones en nuestro cuerpo para alertarnos del lugar en el que estamos poniendo la atención. Le salta el corazón ante cada revelación y la enamora lograr sentir cada momento plenamente. En conclusión, acompaña y se acompaña con amor. El día de hoy, Laura nos quiere hablar de hasta cuándo es suficiente. Y lo que dice como introducción es bien diferente vivir en la oscuridad que empezar a tener claridad, como también es bien diferente tener claridad y quedarse observando o dar el nuevo paso en lo observado. Bienvenida, Laura. Gracias. Este tema me ha estado rondando. Y es que, de alguna manera, ¿hasta cuándo es suficiente? Como que lo vemos muy claro en afuera, en los otros, y decimos, pero ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿Hasta cuándo va a seguir haciendo lo mismo? No, ¿qué más necesita para darse cuenta? Y en el afuera lo empezamos a notar muy fácil. Y en nosotros, que estamos más cerquita de nosotros, pareciera que se nos hace más complejo. Y entonces se me ocurrieron como varias cosas de hasta cuándo es suficiente. Una de ellas es hasta cuándo es suficiente el drama. El drama que nos armamos con lo que no tiene drama. Lo complejo que vemos unas cosas cotidianas de la vida que hemos decidido llamar malas. Lo dramáticas que se empiezan a ver cuando esas cosas chiquiticas las empezamos a acumular y ponemos una y otra y otra y otra y creemos que son acumulativas aunque no lo sean, porque vamos decidiendo cargar con ellas como si tuviéramos que ir gestionando una a una y no pudiéramos en el diario vivir poner el punto final en ellas. La semana pasada le dieron una noticia a un amigo que se iba a quedar ciego de la noche a la mañana. Y entonces, como la vida no se detiene, sucedieron muchas cosas. Entonces el uno se varaba, el otro no podía salir del aeropuerto en el que estaba porque había habido un incidente en el aeropuerto donde debía aterrizar, no le definían si el vuelo se iba a cancelar o no. Entonces era dormir en el aeropuerto, si se iba ya perdía la conexión y no le daban, no le reconocían el tiquete. Y, y así una cosa y otra y otra y otra y otra. La empleada dijo que no volvía. Primero se inventó un drama y después ya dijo que no iba a volver, que su mamá no le cuidaba más los niños. Y al final, como tenía tan fresco la noticia de que este gran amigo se iba a quedar ciego, como que cada cosa vista al lado de quedarse uno ciego, perdía toda importancia. Entonces se pierde la conexión, se pierde la conexión. Y hay que dormir en el aeropuerto, hay que dormir en el aeropuerto. Y a la 1 de la mañana, entonces ya
te dicen que sí te puedes ir para un hotel y madrugar al otro día a las 6 de la mañana para, ok. Todo lo que en el diario vivir le ponemos un drama enorme, cuando sucede otra cosa que consideramos aún más grande, más real, más impactante, pierde toda la importancia. Pero en el diario vivir le damos una importancia enorme a pequeñeces que no la tienen. Que es que mamá, y para acabar de ajustar, entonces hay un taco aquí horrible porque están construyendo una nueva vía y entonces voy a llegar tarde a la universidad. ¿Qué es llegar tarde a la universidad al lado de una vida? ¿Qué es dormir una noche en el aeropuerto al lado de 1000 noches que duermo en una cama? Y como que me ha hecho mucho sentido a partir de eso también el sentido de la gratitud. ¿Cuántas veces valoramos ver? Y entonces decimos, no, es que yo soy súper agradecido, yo todos los días me levanto y agradezco porque camino y agradezco porque veo. ¿Cuántas veces de verdad nos detenemos a reconocer el milagro de ver? Y entonces nos detenemos un momentico a pensar lo que realmente es ver, a sentir lo que realmente es ver, y como que llegamos a una dimensión de la gratitud por ver. Y como que pensaba, como que la gratitud era gracias, o la gratitud se puede volver gracias 360, pero cuando involucramos lo que de verdad significa sentir ver y maravillarse por ver, se vuelve una gratitud como en cuarta dimensión, en quinta dimensión, yo no sé en cuántas dimensiones más puede ser posible, pero se vuelve exponencial lo maravilloso que es poder ver. Y de alguna manera cobra una sensación absolutamente distinta, una emocionalidad completamente distinta. Y me acordaba cuando mis hijos estaban chiquitos y estaban peleando. Y entonces yo les decía, ok, estamos peleadores, este viernes no hay derecho a invitar amigos. Ay, pero ¿por qué no hay derecho a invitar amigos? Y hacían el drama de por qué no había derecho a invitar amigos. Y yo les decía, pues es que si no saben compartir como hermanos, ¿qué sentido tiene traer otros más a batallar aquí? Y entonces, hey, bueno, perdón, perdón, ya nos perdonamos, ya podemos invitar amigos. Y entonces decía yo, es como las gracias que estamos acostumbrados a dar, ese perdón que no es desde el alma, sino como que es lo que se debe hacer. Y es completamente distinto desde el lugar donde lo decimos de verdad desde el corazón y queremos perdonar y conectar desde el corazón, o decimos gracias y queremos de verdad sentir desde el corazón esa gratitud, maravillarnos de verdad por todo esto que la vida nos ofrece día a día, como en absoluta generosidad, en absoluta abundancia y en absoluto amor. Y entonces, ¿hasta cuándo es suficiente que hagamos drama? ¿Hasta cuándo es suficiente que agradezcamos así de poquito? ¿Hasta cuándo es suficiente si empezamos a ver más allá, seguir haciendo más y más de lo mismo que hacemos todos los días? ¿Hasta cuándo es suficiente pensar que de verdad alteramos nuestro nivel de conciencia cuando nos fue otorgada la conciencia sin límite? ¿Y hasta cuándo es suficiente creer que esa alteración es la real?
Porque una cosa es que no lo hayamos visto y otra que después de verlo sigamos insistiendo en ello. Sigamos insistiendo en que la primera opción es el drama, en que la primera opción es la gratitud así de chiquita, en que la primera opción es lo que estamos acostumbrados a hacer, a reaccionar, a tener, a dar, a ofrecer. Y no tengamos la posibilidad de ver en ese instante la posibilidad de la conciencia abierta, dispuesta, expansiva, infinita, y nos la estemos limitando una y otra vez, solamente por costumbre. Decía como en el enunciado que es bien diferente estar en oscuridad a empezar a tener claridad. Una cosa es que yo no vea y otra que empiece a ver. Una cosa es que yo no me dé cuenta que alterarme genera una sensación en mí y otra que yo me dé cuenta que esa sensación en mí está viniendo de mi elección de automático. Y otra cosa bien diferente es empezar a notar que yo tengo la posibilidad de estar en esa claridad y de darme cuenta y seguirme dando cuenta y seguirme dando cuenta y seguirme dando cuenta y seguir haciendo lo mismo, a pesar de que me esté dando cuenta. Entonces, ¿es suficiente solamente darme cuenta? Es suficiente solamente darme cuenta si yo estoy decidido a dar el paso que sigue. Pero yo me puedo seguir quedando en mi zona cómoda, en mi zona conocida, dándome cuenta y sin tomar acción. ¿Y hasta cuándo es suficiente? Entonces, anoche me decía una persona, me decía, yo entiendo, o sea, ya entiendo y ya me doy cuenta que me pasa, pero me sigue pasando y me sigue pasando y me sigue pasando. ¿Hasta cuándo es suficiente? Y entonces habrá quienes digan es que tengo que tocar fondo y terminar con que me echen del trabajo, o terminar mi relación con mi esposa, o terminar hiriendo a las personas que más amo. ¿Realmente eso es necesario? Realmente para yo darme cuenta que mi mano funciona bien, la tengo que despedazar y herir y dañar, o me tengo que dar cuenta que ya funciona bien y así la puedo amar. ¿Hasta cuándo es suficiente? Y yo quisiera invitarlos a que se noten, a que cada uno se mire muy adentro y se dé cuenta a qué le quiere poner punto final, a qué le quiere decir hasta aquí fue suficiente y que lo dejemos de mirar en los otros. ¿A qué le quiero poner hoy punto final? Y atrévanse a escribirlo y atrévanse a anotarlo. Y a veces nos quedamos escarbando y escarbando y decimos, sí, es que es a esto, pero es que yo tuve un trauma desde la niñez y es que yo en la niñez sufrí esto y viví aquello y nos quedamos dándole vueltas y lo vemos y lo queremos ver más allá y lo queremos casi que volver a vivir y lo queremos casi que revivir y lo queremos desentrañar en un pasado que ya no está. Basta.
Démonos cuenta, ya no está aquí, ya no es necesario. ¿Qué sentido tiene yo hacerme daño una y otra vez con lo que ya sé que me hace daño? ¿O qué sentido tiene permanecer en la situación, en la historia, en el rol, en el pensamiento que sé que me hiere, que sé que me duele, que sé que me destruye, que sé que no me permite avanzar, que sé que solamente me mantiene en la zona conocida? ¿Qué tal si dar ese paso por fuera de lo que yo estoy acostumbrado a dar trae cosas maravillosas? Trae experiencias que nunca sentí posibles para mí. Trae oportunidades que yo ni siquiera había visto. Y esto es desde las cosas pequeñitas hasta las cosas grandotas. Y entonces decimos, ah, sí, claro, es que yo solamente estoy viviendo la experiencia de mi pensamiento. ¿Y cuántas veces me enredo en esa experiencia de mi pensamiento? ¿Y cuántas veces me enredo y el problema se vuelve más grande cuando me atrevo a decir perdón? Miren, les voy a contar lo que pasó aquí este fin de semana. Nosotros en familia, los cuatro vivimos delicioso, delicioso, y el ambiente de esta casa es supremamente rico. Y se siente desde el momento en que uno entra a la casa. Y el domingo le dio una crisis de sinusitis a mi hijo, la más impresionante del mundo, que yo sé lo fuerte que es porque lo veía hacer y me devolví en el tiempo, porque cuando yo estaba en la universidad, una vez me dio una crisis de esas, que yo me acuerdo que me tenía la cabeza y llamé a mi papá y le dije, ven por mí porque no soy capaz de manejar, no soy capaz de dar un paso, yo lloraba, era una cosa aterradora. Y yo vi a Tommy igualito. Y se tenía en la cabeza y se la presionaba y me decía, mamá, me voy a morir. Y yo en medio del susto cogí unos Advil y le di uno más y entonces le dio taquicardia. Y entonces él decía, siento una cosa muy rara aquí y quiero vomitar. Y entonces, y ponía una mirada así. Y entonces yo decía, Dios mío, pero yo no lo relacionaba en ese momento con que le había dado un poquito más de lo que le debía dar, de los gramos que le debía dar de Advil, sino que lo relacionaba con lo de la cabeza. Y yo decía, ¿será que la infección ya le pasó algo más? O sea, y me armé la película. Y entonces María me decía, hagamos esto, hagamos aquello. Rodri corría, decía, no, pero almorcemos antes de irnos para urgencias. Yo, ¿cuál almuerzo? Entonces ya le hablé feo a Rodri, me dijo, ven, yo te acompaño. Y dije, no me acompañes. Y entonces salí con Tommy y me monté al carro. Y cuando me monté al carro empecé a manejar, y dije, ¿qué es esta bobada? O sea, o sea, ¿qué es esta bobada que tú estás haciendo a un drama, sumarle otro drama y poner esta película de este tamaño tan grande como la estoy poniendo? Llegamos a urgencias, tan, pedimos el turno, toda la vaina, y le escribí a Rodri y le dije, amor, no tiene sentido que nos desesperemos, que nos asustemos y que nos hablemos feo por estar asustados y todos queremos lo mismo. O sea, lo único que queremos es ayudar a Tommy y que pase este momento de la mejor manera que lo pueda pasar y acompañarlo y ayudarle de la manera que le podemos ayudar. Me dijo, tienes toda la razón, pongámosle punto final. Y por eso llega hoy el punto final aquí a esta conversación. En otro momento hubiéramos dicho, sí, pero ¿por qué no quisiste que yo te acompañara? Yo con todas las ganas de también poder aportar y me dejaste aquí así. Y entonces yo con qué ánimo ya iba a almorzar. Y hubiéramos empezado, ¿por qué me abriste los ojos? ¿Por qué me dijiste en este tono? ¿Para qué me contestas? Si sabemos que estábamos en un estado de conciencia alterada.
Lo único necesario era poner punto final y darnos cuenta que todos estábamos apuntando para el mismo lado y en medio del desespero, del susto, de la angustia, reaccionamos de la manera que veníamos acostumbrados a reaccionar. Y no es necesario ponerle al perdón también un drama enorme para seguir escarbando y para seguir haciéndonos daño. Es suficiente poner el punto final. Y entonces volvemos, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo es suficiente seguirle haciendo caso a lo que el cerebro nos pasa como primera opción? Porque a eso lo tenemos acostumbrado. ¿Y hasta cuándo es suficiente decir hasta aquí y dar un pasito atrás y decir, no, no quiero más de esto? Porque cuando ya empezamos a ser conscientes, llega también como un remordimiento. ¿Por qué me vuelve a pasar si yo ya sé que esto puede ser de otra manera? Y puede ser que tengamos que desacostumbrar la cabeza a ese automático y enseñarle a estar presente y que no requiere acumular un automático nuevo y no estar absolutamente presente a lo que el momento está pidiendo. Y me puedo quedar viendo opciones sobre hasta cuándo es suficiente, hasta que esto pase, hasta que esto llegue, hasta que este se gradúe, hasta que logre conseguir tal cosa, hasta que logre conseguir la otra, hasta que yo sea autosuficiente, hasta que... Y ahí se me puede ir la vida. Y ahí me puedo perder millones de presentes esperando hasta que. O puedo empezar a tomar decisiones diferentes, empezarme a mover, empezar a elegir, empezar a ver por fuera de esa supuesta verdad que yo he construido. Y se me ocurre pensar que estamos confiando en que tenemos toda una vida por delante para tomar esa decisión y decidir hasta cuándo es suficiente. Y si esta fuera la última oportunidad, ¿qué? Si no tuvieras sino un mes de vida, ¿cómo quisieras vivir? Con eso que pensaste ahora de hasta aquí es suficiente, le quiero poner punto final. ¿Qué opciones se nos pueden empezar a abrir para ese mes que nos queda vivir? ¿Y qué tal si darnos esa oportunidad nos empieza a abrir una nueva puerta de un disfrute completamente diferente, pleno, y realmente lo que muere es esto a lo que estamos acostumbrados y nace algo nuevo en nosotros? Nace esa posibilidad de ver diferente, nace esa posibilidad de volver a empezar, de volver a reconocer. ¿Qué tal si esta fuera la última oportunidad que tenemos de dar el cambio? ¿Qué tal si esta fuera la última oportunidad que tenemos de poner el punto final? Yo creo que hasta aquí era más o menos lo que les quería compartir y me gustaría ver si
alguien notó algo en lo que considera que aquí, hasta aquí es suficiente. Marina abrió los ojos, yo no sé. Y no le vamos a echar gotas desde aquí. A ver, además aprovechando, porque como me tengo que ir a cambiar de hotel, prefiero antes que tarde. Se me antoja que cada momento es suficiente, Lau. Se me antoja que cada momento es una oportunidad de hacer esa toma de conciencia y regresar al vacío. Creo que tenemos que reconocer la bondad del diseño, ¿no? Y cómo nos avisa y cómo insiste en ya es suficiente, ya fue suficiente, ya fue suficiente, oye, ya fue suficiente. Pero, pero se me hace un importante acto de amor propio el darnos la oportunidad de hacerlo a cada momento. Porque hay tantas cosas que se van en lo inconsciente, ¿no? El momento en el que nos hacemos un concepto, en el momento en el que nos hacemos un juicio sobre alguien, el momento en el que... Y a veces esos no duelen, esos no se hacen suficientes, ¿no? No son... No aprieta el cinturón, pues. No aprieta el zapato. Se me antoja que cada momento es suficiente. Mi experiencia de la tarde, noche de ayer y la mañana de hoy han sido completamente abrumadoras, absolutamente difíciles. Ha habido increíbles niveles de frustración y de hartazgo y de cansancio y de todo. Y puedo juzgarme terriblemente y darme palo a mí misma terriblemente por un chorro de cosas. Pero siempre es suficiente. Siempre es ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Viendo para atrás reconozco no uno, 100,000 momentos en los que me pude haber detenido y pude haber dicho suficiente. Y no lo hice. El primer momento en el que tomé conciencia de que podía decir, de que tenía la opción de decirlo, fue como a las 2 de la mañana que todavía no me podía dormir. Y dije, ok, ahorita entonces puedo empezar a juzgarme por todo lo que ha sucedido en las últimas 7 horas, a mí ya el mundo completo, y no dormirme. O puedo soltarlo todo y ver si me duermo. Y me fue muy choqueante encontrar ese momento de elección de manera tan clara. Descubro que sigo en ello, que sigo aprendiendo, que sigo afinando los sentidos para darme cuenta. Y eso inevitablemente me lleva a cada momento. Ya, fue suficiente. Hasta ahí mis comentarios. Tengo que seguirme moviendo. Aquí te escucho, pero me estoy moviendo. Venga. Ok, gracias. Y miren, que podemos pensar que como ya llevamos tantos años trabajando en esto, no nos va a pasar. Pero el hecho de que sepamos cómo funcionamos los seres humanos no nos exime de la experiencia humana. No hace que la vivamos de una manera distinta. Pero sí nos permite ser capaz de darnos cuenta más rápido.
Y entonces decimos, "Ah, es que una cosita no vale la pena. Y juzgar a aquel tampoco vale la pena. Y ponerme bravo con aquel, ah, eso no vale la pena. Y ver que el día está oscurito y no me gusta, pues no vale la pena. Y, pero creemos que no, y vamos como acumulando en un saco todo eso. Y cuando menos pensamos, explotamos con lo que no tenemos que explotar, con quien no tenemos que explotar o quizá con el que más queremos. Y no tiene ningún sentido. A cada cosita se le puede poner ese punto final. A cada cosita. Cada instante es suficiente. Sandro, A ver, es un tema que me resulta muy interesante porque abre un sinfín de posibilidades y de experiencias de cada uno. Yo me metí a este tema en algún momento de mi vida buscando dónde estaba la raíz de esto de cuándo o cuánto es suficiente. Cómo vamos arañando al de al lado, arañando experiencias, o arañando vida, o arañando salud, pasando por encima del resto. Entonces empecé a cuestionarme todo este rollo, dónde estaba anclado todo esto, y llegué a dos puntos. Uno es la culpa y otro es el miedo. Me parece que apunta más hacia el miedo que a la culpa, pero eh, creo que en algún punto se unen estas dos, no sé definirlo todavía, pero me parece que es el miedo. Por lo tanto, hay una mecánica que en cuanto más tengo o cuando más hago o no hago, para el caso, eh, no llego a ver dónde está ese punto donde me quedo detenido o donde detenido me refiero a que generas una acción totalmente enfermiza, una patología. Eh, Ahora mismo que Marina comentó algo que me resimbró, dice, cada momento es suficiente. Cuando vi eso, dije, ok, estoy parado en el miedo, pero ese miedo lo tengo ausente. O sea, no lo quiero ver porque voy sobre mi objetivo o no quiero sufrir simplemente y no me muevo, ¿no? Y es el famoso, ¿hasta cuándo? Pues es que no me quiero mover. ¿Por qué? Porque tampoco quiero ver mi miedo o mi patología o mi culpa o un montón de cosas que hay ahí detrás. Por eso creo que no nos movemos. Y constantemente nos movemos, pero escapando hacia otros puntos. Y ahora mismo Marina comentó algo de cada momento es suficiente, claro, mientras te pares. Mientras te pares a analizar dónde está esa ancla, dónde estás atrapado. Y generalmente yo creo que no nos paramos ahí, no tenemos ese momento de presencia, ese momento para mirar realmente pues ese miedo que está ahí atrás, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil que en algún momento lo vi en un círculo de amistades, por eso me empecé a cuestionarlo, donde ya tienen muchísimo dinero y van por más, pase lo que pase, se arrancan herencias, se arrancan negocios, se arrancan sociedades, se arrancan a la mujer o al marido o lo que sea, ¿no? Pero ¿hasta dónde vas a llegar si ya tienes, o sea, tienes como para 4 generaciones, ¿no? ¿A dónde vas? Y yo creo que a más quiero alcanzar, más genero ese miedo de que mañana no lo tenga. Vamos a lo mismo, es no me quiero parar a mirar que está anclado en un miedo a perder algo. ¿A perder qué? Pues generalmente es el personaje. Tenemos un pavor a perder el personaje, que ahí vamos haciendo el tonto. No sé, en resumen, quise aportar un poco según mi experiencia y según como mi búsqueda en dónde estamos atrapados. Luego se abrirá el tema de lo que es la culpa y el miedo, pero creo que ahí está. No sé. mira que tocas un tema que me parece que va absolutamente anclado a esto que estamos trayendo aquí a la mesa y es
más pide más, querer más pide más. Entonces el que está con su mente puesta en el dinero, entonces cree que conseguir esto ya le va a dar una satisfacción y cuando lo consigue cree que es lo que sigue y cuando lo consigue cree que es lo que sigue. Y en el miedo en particular, que es otra de las cosas que traes, sucede exactamente lo mismo, pero lo vemos completamente ajeno. Porque es que verlo en el dinero del otro es más fácil porque yo lo estoy viendo desde el balcón. Cuando lo estoy viendo desde el miedo que está dentro, y entonces creemos que ese miedo me previene y me protege. Y entonces creo otro miedo y creo otro miedo, o fortalezco ese miedo y fortalezco ese miedo, pero es tan mecanismo el uno como el otro, igualito. Sin duda. El otro cree que el dinero es lo que lo va a proteger para que no le pase o para no tener carencia o ausencia de, y yo creo que entonces el miedo es lo que me va a proteger para que no me suceda y yo me proteja, pero es exactamente igual. Mm. O sea, visto desde afuera, unos eligen los celos, los otros eligen el miedo, los otros eligen el dinero, los otros eligen cualquier otra cosa. Eso si tomamos el ejemplo del dinero, pero en las relaciones pasa lo mismo. Y ahora que estabas diciendo esto, entonces es mi manera de relacionarme con lo otro o el otro, a final de cuentas. O sea, qué miedos o qué culpas tengo yo y desde ahí me quiero relacionar con lo otro o el otro. Y ahí empieza a generar un montón de patologías. No le veo otra. No lo sé. A crearme una cantidad de cosas que no tengo, Mm. porque yo lo que tengo son posibilidades y lo que tengo es acceso a la conciencia absoluta. Soy la conciencia absoluta, pero yo me atravieso con cosas para creer que no lo son. Y ahí pellizca otra cosa, ¿eh? O sea, mencionaste algo de esa parte de ganar, ganar. O no, lo de dinero gana dinero. Más bien, no es ganar, ganar. Es dinero gana dinero. O sea, también es una creencia patológica que tenemos aprendida en que si tienes más, generas más. No, no, es que tienes que ver que ya te metiste en la carrera de la rata, o sea, ya te metiste en tu patología persiguiendo algún rollo también ilusorio, ¿no? Pero bueno. Total, total. Pero nos queda muy fácil verlo cuando es el del lado el que está celoso, cuando es el del lado en que siente que siempre el jefe abusa de él, cuando es el del lado, cuando siente que es el sexo débil, cuando es el del lado, pero cuando es aquí, ¿qué? Dejemos de mirar para afuera y miremos en nosotros hasta cuándo es suficiente, ¿qué? Y dejemos de ponernos la venda en los ojos, que es que la venda solamente me mantiene en la zona cómoda y conocida, mal llamada zona segura, porque de seguro no tiene nada, lo único que tiene seguro es que vas a seguir viviendo lo mismo y vas a seguir sufriendo igual. Ahí aplica lo de Marina, lo único seguro que tienes es que estás parado ahí otra vez. Buenísimo. Porque la vida obliga a estar presente, o sea, te empuja a estarlo ahí. No, no es te obliga a vivir la experiencia, no, no, no. Te obliga a estar presente. No sé. Buenísimo. Clarísimo. Y entonces, ¿quieres vivir el presente real o el presente que te estás imaginando y te has contado toda la vida? Que de presente no tiene nada si está permaneciendo contándose una y otra vez. Porque la vida sí que nos muestra que está en movimiento. Y nosotros queriendo arrastrar todas esas historias como si siguieran siendo reales en cada presente. ¿Cuándo es suficiente?
Sandy. Laurita, pues todo lo que acabas de compartir me resuena muchísimo, muchísimo. Y coincido mucho con lo que dice Sandro ahorita. Estaba yo viendo, preguntándome, ¿qué hay atrás de ese, o qué hay en ese pensamiento cuando estamos posponiendo en alguna situación el decir ya fue suficiente? Y alcanzo a ver lo que dice Sandro, ¿no? Esa parte de que seguramente puede ser miedo, inseguridad o incluso comodidad, ¿no? De moverte de donde estás o de lo que estás haciendo. Que como bien dices, a pesar de que no está funcionando, ¿qué más hay ahí detrás? Que me atrevo a pensar que en algunos casos incluso pudiera haber ese, me está funcionando, ¿sí me explico? A lo mejor el hecho de que esa situación incómoda, desagradable, en donde te estás sintiendo víctima, pero te está funcionando. ¿Sí me explico cómo a veces a lo mejor, y es una tontería finalmente, porque quien la está pasando mal eres tú. Entonces, no te Cosa, escucho, Laurita. Ah, ya. que mira que me haces caer en cuenta de una cosa que me parece súper importante mostrarla ahí antes de que termines y entonces yo me devuelvo y digo, ¿qué más hay ahí atrás? ¿Y por qué no me pregunto, ¿y qué más hay ahí adelante? Me voy a seguir devolviendo a ver qué más hay atrás. Si lo que había atrás es lo que me tiene así, o voy a decidir de una vez abrir la puerta y dar el paso adelante con lo nuevo, con lo fresco, con la conciencia, con la claridad. Me puedo quedar la vida entera mirando qué hay atrás. Me puedo quedar la vida entera escarbando la herida. Me puedo quedar la vida entera buscando el drama en la tragedia que ya pasó, que ya no está. Y fíjate que va muy de la mano, ahorita venía el tema que compartiste hace unos ayeres, que fue el de hazte cargo, ¿no? O sea, hazte cargo de ti, de lo que quieres y con todo y ese miedo y esa inseguridad o lo que sea que tengas ahí junto, pues abrázalo, ¿no? Y con todo y eso, vamos, ¿no? Como dices tú, hacia adelante. Gracias, Laurita, me encantó lo que compartes. Gracias, Sandy. Marce. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo te estaba esperando desde hacía 8 días tu tema, o desde hacía 15, no me acuerdo. Otro que se los debo para el 20. Sí, pero igual, porque sí me toca muchísimo. Y tú más que nadie sabes por qué, ¿cierto? Pero me llegan un montón de cosas y antes de decir lo que quería decir, lo que Sandra dice me hace mucho sentido porque en algún momento cuando yo estaba trabajando una clienta para Health Coach, que era como de nutrición, ella tenía mucho sobrepeso y resulta que era un miedo y era a que la dejaran de querer. O sea, ella no quería bajar de peso para que no, pues para como que, porque todo el mundo decía, ay, tan linda, o sea, tan tierna, ¿sí? Entonces ella creía que si perdía peso, pues ya iba a dejar de ser el centro de atención, ¿sí? Y eso pasa muchísimo. Entonces eso me hizo pues mucho sentido. En cuanto a pues a todo lo que he escuchado hasta ahora, definitivamente a mí se me viene algo a la cabeza y es que hay dos caminos, el camino fácil y el camino complicado. Y entre lo que decías de basta con el drama, definitivamente ese es el camino largo, o sea, el que le buscamos y le buscamos a una cosa que simplemente es decir sí o no, o sea, y ya, es tan simple como eso. Entonces, el camino corto siempre va a ser el más fácil, en el sentido de si yo tomo acción sobre lo mío, ¿sí? O sea, si yo confronto de alguna manera lo que realmente estoy sintiendo y como si me siento incómoda, pues ya no quiero vivir en esa incomodidad. Entonces tomo de una vez decir, bueno, lo hago.
¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aprender, ya. O sea, me hace tanto sentido todo lo que decías, y que a la final, sí, o sea, es como que, y que muchas veces no lo vemos como tan fácil, porque entonces buscamos culpabilidad, buscamos a qué aferrarnos. A mí la semana pasada eso fue para mí como que un 20 que me cayó muy fuerte, y era que yo quería, o sea, de alguna manera, si yo iba a tomar una decisión, tomarla desde el otro, no desde mí. O sea, ya mi incomodidad estaba, pero obviamente pues mi incomodidad está, pero yo no o sea, yo reconozco eso, pero quiero buscar un culpable para poder tomar esa decisión. Y me vi confrontada es conmigo misma, y cuando no me pude agarrar de ningún lado, entonces ahí es donde yo digo como, ups, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde agarro? Y esa es la parte difícil, ¿sí? O sea, la parte realmente, pues que uno dice difícil entre comillas, porque de difícil no tiene nada, es simplemente decir, listo, me tiro al vacío, que yo sé que algo me va a sostener allá abajo, que yo no sé, pero algo me va a sostener. Y entonces es lo que hablaban ahorita, de ese miedo a la final. ¿Ese miedo a qué? Si a la final, ¿qué estoy perdiendo? Sigo estando aquí y sigue siendo un día, o sea, un día nuevo. No sé, eso como que fue lo que me llegó, pero muchas gracias, Lauri, porque definitivamente o estamos en drama o estamos en no drama, así de sencillo. Y es que somos cansados del drama, pero lo seguimos entreteniendo. ¿Ya ustedes se dan cuenta de eso? O sea, fundidos, y no quiero más, y no quiero más, y run, 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 run. O sea, yo le pude haber escrito a Rodri cuando llegamos a urgencias lo que le escribí, o le pude haber dicho amor, perdón, yo no te debía haber dicho así, yo te... Y entonces el otro, claro, hubiera dicho, claro, es que tú nunca me tratas así, tú nunca me dices así, ¿qué es lo que pasa? Y podemos armar un drama y quedarnos en show todo el día. Y lo mismo en muchas cosas muy dolorosas, de separaciones, de duelos, de... Todos estamos buscando lo mismo. Todos queremos paz en nuestro corazón. Solo que a veces nos equivocamos en la manera de hallar. Con lo que dijiste al principio, me llama la atención mucho una cosa y es cómo los seres humanos vamos haciendo anclajes de cosas que no tienen ningún ancla. ¿De dónde acá me puede surgir a mí, como tú dices, que gordita es querida? Como si no hubieran flacas queridas. ¿Y cuántos anclajes tenemos en nuestro interior similares de que al bravo no le pasan por encima? De que al que dice las cosas de frente hay que tratarlo con pincitas porque qué miedo. ¿Cuántas más? O sea, empiecen a pensar cuántas más tenemos ancladas para reforzar nuestra identidad y que todas son una tontería, que no tienen que ir junto con pegado. Que no nos hacen sino daño en reforzar eso y queremos un cambio y lo buscamos dentro del mismo pedacito, de la misma historia. Y así es que yo ya he hecho de todo, pero aquí no estoy explorando fuera de... ¿Y qué más tenía? Ah, y con lo otro que decías, Marce, no me puedo agarrar de ningún lado. No nos tenemos que agarrar de ningún lado.
de la rama que me agarra en este presente, no es la que necesito para ahorita, no es la misma rama que necesito mañana, no es la misma rama que necesito en un mes ni en 10 años y llevamos hasta 20 cargándola. No tenemos que agarrarnos de ningún lado, estamos siendo absolutamente sostenidos. ¿Quién tenía la mano levantada primero que se me perdió? Era Elena. Bueno, Elena. Ya todos. Es que me cambié de dispositivo porque se me iba a acabar la pila. Pero bonito día, bonita tarde a todos. Me pareció muy interesante esta charla y todo lo que compartiste. Sí, me venía a la mente esta parte de relacionarlo, de cuando me muestro vulnerable o cuando me doy el permiso de sentirme vulnerable, es cuando me puedo dar esa oportunidad de decir, ya fue suficiente. Lo veo así por varias situaciones que ahorita me venían a la mente, lo que mencionabas, esta parte con tu hijo, con tu esposo, inclusive en lo laboral, ¿no? Cuando sentimos esa presión tan fuerte, el no me siento a gusto, no estoy bien, no va con valores, con lo que sea. Muchas personas decimos, ya no aguanto, pero empezamos a convertirnos en víctimas, ¿no? Pero cuando volteamos a vernos y decir, que fue mi caso, que en una empresa duré 15 días, dije, ya fue suficiente a los 15 días. Porque no me sentía a gusto, me sentía pesada, me sentía como que no podía, todas las mañanas me pesaba levantarme y apenas tenía una semana y a la siguiente semana y dije, ya fue suficiente. Le dije a mi mamá, ya fue suficiente, me voy a salir de este trabajo. Claro que todo el mundo pegó el grito porque no tienes y a dónde te vas a ir. Y le digo, es que no puedo con la relación que existe, no puedo en la empresa. Le digo, y el problema a lo mejor soy yo, porque no logro acoplarme a ello. Me mostré vulnerable ante el directivo y le dije, no logro encajar, no quiero encajar, no va conmigo encajar. Y aquí me bajo. Y digo, fue suficiente, me voy, pero mágicamente cuando solté en ese momento, en la tarde me llega la oportunidad de moverme a otra empresa. Y yo dije, wow, tanto que estaba sufriendo y sin pensarlo, sin planearlo, sin buscarlo, en un momento en que decido darme la oportunidad de hablar con el directivo, decir, ya fue suficiente, no aguanto, me pesa levantarme todos los días en la mañana, me pesa venir al trabajo, no porque no me guste lo que hago, no porque no me guste estar en mi acción, sino porque el ambiente no lo podía sobrellevar. Y en ese momento ocurren cosas mágicas, ¿no? Y eso fue hace casi 16 años, 17 años. Y luego ahora que viene todo esto, justo ayer en la tarde, me dije, ya fue suficiente de catalogar a los adolescentes, porque tengo un hijo que está entrando a la adolescencia. Y empezaba a creerme el cuento que es difícil tratar a los adolescentes. Empezaba a creerme el cuento que iba a empezar a tener confrontaciones. Empezaba a creerme que todas las mamás, ¿no? Que dicen que es difícil, es difícil, es difícil. Y justo ayer en la tarde que veníamos en el camino me dice mi niño, ¿sabes? Hoy no quiero hablar. Está bien, no hablamos en el trayecto a casa. Y yo ya me estaba contando así de, ¿no? En mi ruido y ya molestándome conmigo misma. Y en la noche dije, ya fue suficiente. Voy a darme la oportunidad, así como me di la oportunidad de estar la primera vez embarazada, aún con miedo, aún con angustia, aún con los dolores y todavía ni siquiera tenía el bebé. Dije, me voy a dar la oportunidad de disfrutar la adolescencia,
porque yo la pasé, yo la viví, yo estuve ahí. Y con eso para mí es suficiente poder comunicarme con mi hijo. El poder entenderlo, el poder comprenderlo. El que sí a veces me va a molestar, nos vamos a molestar, pero que no se tiene por qué volver esa confrontación en el cual yo tengo que ser la fuerte, sino que me muestro vulnerable igual que él y abrirme a esa oportunidad de decir, ya fue suficiente de catalogar al adolescente, al niño, cuando nosotros también hemos pasado por esas etapas, ¿no? Y mira que ese ya fue suficiente, a veces ya es suficiente dejar de resistirnos, ya es suficiente dejar de querer que las cosas sean distintas. En los adolescentes hay cambios hormonales, los hay. En los adolescentes hay cambio de criterio, los hay. Pero si yo me resisto, lo sufro. Y entonces, ¿cuántas veces el ya es suficiente dejar de resistir? Gracias, Elena. Gracias. Ya puedo. Hola, buenos días a todos y a todas. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Es un espacio, aprovecho para agradecer la oportunidad que se nos da de poder estar con ustedes. Lo agradezco desde el alma. Bueno, estaba escuchando y entre más escuchaba, más me identificaba con todo lo que iban aportando. Desde ti, Laura, que tocas este tema que de verdad es algo que me lleva hacia mí, ¿no? A ver cómo lo he estado experimentando y cómo lo he estado creando. Hasta Sandro, cuando dice esto puede venir de culpa o miedo, me identifico con la parte del miedo para decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En lo personal, en mi experiencia, lo que me detuvo en mi experiencia de pasarme al papel de víctima, como decía Sandrita, ¿no? De, bueno, es que a veces hasta estoy cómoda, ¿no? Porque pues ya el papel de víctima me funciona y me tiene de cierta manera estable. Entonces, pues sí, ya mi sistema, ya mis emociones, ya mi cuerpo me está diciendo que no, ¿verdad? O sea, me está hablando, pero yo sigo, vuelvo a ti, vuelvo a Laura a decir hasta cuándo. Entonces, no, todavía no es suficiente. Pero ¿qué es lo que me detiene? Entonces vuelvo a Sandro, el miedo. Entonces estaba así en estas conversaciones y todo lo llevaba a mí. Y me doy cuenta que una de las cosas que me fue de verdad retante a mí, hablo de mí en mi experiencia, fue la parte de quitarle poder o de ir a desmenuzar o de desempoderar de mí una creencia. Porque partía de una creencia. Entonces, ahorita que tú decías un ancla, para mí era una creencia, ¿no? El creer que no era suficiente para, el creer que no era para, entonces ahí me detenía. Mi sistema, mis emociones me decían ya fue, ya es demasiado, esto sí ya pasó de la raya, ¿no? Y te volviste a quedar otra vez en tu papel cómodamente y otra vez y otra vez y otra vez. Pero mis creencias me detenían. Entonces ahí venía el miedo, ¿no? Porque a través de creerlo, me experimentaba dentro del miedo. Y pasar esa línea para mí fue sumamente retante, ¿no? Porque ya me confronté a mí misma, ya fui hacia mí, ya no fue de, es que por culpa de, o por esto, o por el otro, sino ya fui yo a ver qué es lo que estaba dando por cierto, como verdad absoluta, ¿no? Y ver eso me llevó a requerir de cierto valor, de cierta valentía, porque ¿qué crees? Ahora me estaba viendo pues así como dicen al desnudo, ¿no? Eres tú la que está creando esto, ¿no? O sea, no es la circunstancia, no es la otra persona. Y sí, ha sido todo un tema para mí. Fue, de hecho, uno de los motivos que me hace o me lleva o me conduce a llegar a esto de los tres principios, que ha sido maravilloso. Cada vez me sorprendo más con la experiencia, pero sí llega a estar en ese punto, ¿no? Y lo tengo y una vez más y creo más de lo mismo y más y más y más y no me muevo y además estaba totalmente inconsciente, no me daba cuenta de lo que hoy logro ver.
Entonces, por eso en estas conversaciones iba de uno, de Laura sí, Sandro sí, Sandrita sí, 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 y todo así. Creo que me identifico de manera, así como lo estoy compartiendo, ¿no? O sea, como que me identifica hasta eso, hasta llegar a punto de, sí, mi ancla Ofe, era creencias. y mira que me haces pensar en una cosa adicional y es cómo somos de acomodados con nuestras creencias. Ay, sí. O sea, voy a suponer, le tengo miedo a los aviones Ujú. y me gano un viaje a Bali. ¿Qué me puede más? O La creencia, de pronto. sea, dejaría de ir a Bali. No dejaría de ir a Bali. Y me acuerdo, mi hijo, cuando estábamos una vez en un parque, de esos de agua llenos de toboganes y de todo, y entonces había como escalas en ese parque, voy a inventar porque no me acuerdo, digamos que era amarillo, azul, rojo y negro, donde la amarilla era la más suave y la negra la más, eh, digamos, miedosa, que generaba como más, más vacío, más vértigo, más todo. Y entonces empezamos a sellar la 1, la amarilla, la 2, y ya íbamos para la roja. Y mi hijo decía, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y a mí se me ocurrió, le dije, te doy $20 si te tiras. Y estaba súper chiquito y él estaba súper antojado. Yo no me acuerdo de comprarse qué carajada en un parque de esos. Me dijo, hágale, y arrancó a subir súper decidido. Y yo dije, ¿yo para qué le ofrecí esos $20? O sea, la que tenía miedo era yo. O sea, yo no me quería tirar de la negra. Y yo decía, ¡ay, qué miedo tirarme! Y a María le ha encantado, a Rodri le fascina, y los cuatro pues súper decididos, pero yo en mi cabeza, yo dije, ¿yo para qué le ofrecí esos $20? Cuando eso pues yo ni conocía los tres principios. Y entonces yo decía, ay, qué miedo, y yo ya como me quito después de que, entonces dice María, mami, y subíamos, y eso era como de nunca acabar esas escaleras, y me dice María, mami, tengo miedo, y a mí me dio una emoción ese papayazo, y yo, mi amor, si quieres yo me vuelvo contigo, o sea, con miedo no te vas a tirar. Tommy, si de verdad no te quieres tirar tú tampoco con miedo, nada, al papá le encanta que el papá se tire. Y Tommy, no, yo sí me tiro. Claro, no era con miedo y todo se iba a tirar, pero era por los $20. O sea, mira cómo condicionamos nuestro miedo. A él no se le quitó, pero ya había algo que le interesaba más. Pues yo me devolví con María y Tommy se ha sabido tirar con el papá. Y se bajó y eso sí, mis $20. Pero entonces miren cómo condicionamos nuestro miedo. O sea, a mí me da miedo tirarme de un paracaídas, pero si de pronto mi hijo se acaba de tirar y grita no me abre, me tiro con mi paracaídas a bregar a agarrarlo, a ver si lo brego a agarrar. Y se me olvida mi miedo en pro de otra cosa. Y entonces, ¿qué tal si por fuera de esa zona conocida está todo ese mundo mágico, está todo eso maravilloso que yo todos los días me estoy perdiendo por seguir escarbando mi miedo? Es que viene de que cuando yo chiquito me caí, es que viene de que cuando yo y nos inventamos excusas y excusas y excusas para seguir fortaleciéndolo, cuando de pronto una cosa nos la puede hacer cambiar y encontramos un disfrute. Amor, si fue tan duro tirarte de la negra, no fue más bacano. Y había una parte que era oscura y nos metían en un tubo así, ya él no le olvida. Y él cuenta la historia. Dice, mamá, por esos $20 yo tuve la oportunidad de probar que eso sí me gustaba. Y si me permiten compartir, mis $20 están aquí, porque yo le tengo pánico a salir ahí en YouTube y eso, y aquí se me olvida. O sea, aquí están mis $20 porque estoy disfrutando. Entonces, se me va. Y después Y digo, vas a salir en YouTube. y en este momento ahorita lo estoy recordando, pero cuando comienzo a hablar, no. Entonces digo, aquí están mis $20, aquí está mi algo nuevo, mi ampliar esto que estoy viendo o que daba por cierto, ¿no? Gracias, Gracias. Sof.
Qué rico. Muchas gracias. Caro. Caro López. Hola, hola a todos. Y muchas gracias, de verdad. Este tema ha sido muy bueno y pues todas las participaciones de verdad que me han encantado. Y exacto, como dice Ofe, pues ir tomando de cada uno un poquito. Porque sí, es impresionante. Y lo primero, digamos, que me dio así como que un flechazo fue lo que dijiste, creo que tú, Lau, de esta parte de que cuando lo vemos en el otro, sí, súper fácil, ¿no? No, pero sí, lánzate y esto, o sea, pues lánzate de super tobogán de categoría negra, no tiene nada, pero cuando somos nosotros, no, es que pues está muy alto, no, pero es que tengo que subir todas esas escaleras, no, pero si se me mete el vestido de baño, o sea, cualquier invento ponemos, y eso es lo interesante, o sea, todo lo que hemos estado construyendo durante toda nuestra vida para evitar lanzarnos a hacer esas cosas. Últimamente, de hecho, he estado viendo en algunas pautas eso, todas esas creencias, como decía Ofe, que sí, o sea, te paralizan, o sea, como decía Sandra, por el miedo, o como decía Sandra, por esa comodidad, ¿no? ¿Para qué salir de mi zona de confort? Así sufra, pues esto es conocido, esto es lo que me gusta, pero no nos estamos dando esa oportunidad, que fíjate, hay un impulso, porque nos está llegando esa idea de lánzate a esto, prueba esto. Hay un impulso que está llegando en ese momento. Y sin embargo, volvemos atrás a la historia. Es que me pasó esto, es que me pasó aquello. Y empezamos a frenar. Y la última, que es una frase típica, es que no era para mí. Fue cuando dijimos que no. Es que esto no era para mí. Y es que todo puede ser para ti o nada, o sea, es dependiendo de la decisión que queramos en cada momento. Y me gustó mucho lo que dijo, ¿cómo es que te llamas? Ay, se me fue el nombre de ella. A ver si la ves. Marcela. Sí, Marcela, de que agarrando, a ver qué me agarro para darle la culpa a esto y tomar esa decisión o no tomarla. ¡Wow! Eso nos pasa muchísimo, pero sí, lo que más me impactó fue eso, o sea, oye, podernos ver como si fuéramos un tercero, y ahí sí, es fácil, o sea, quita toda esa historia y ve la decisión sin eso, sin esas creencias, sin esa historia. Claro, se dice fácil a veces, pero a veces estamos tan metidos en eso que evidentemente decimos que es lo más complicado del mundo. Pero si podemos separar justamente con lo que hemos venido entendiendo nosotros de los tres principios, que solamente un montón de marañas que tenemos en la mente, que nos está separando de hacer lo que nos está impulsando en ese momento. ¡Wow! Como decías tú, eso es momento a momento, o sea, cada momento podemos decir ya, es suficiente en este momento, ya. Como decía Marina, o sea, después de no sé cuántas horas de echarse la culpa de ver esto, de ver aquello, ya, o sea, es que lo que a mí más me sorprende, que de hecho también estaba viendo en estos días, es que todo lo que nos inventamos es para hacernos sentir mal. Imagínate, o sea, si usáramos el mismo poder de invento que tenemos en la mente y todas esas imágenes que se nos vienen en la mente, pero si fuera un paraíso, así sea, así no esté pasando en la realidad que vemos con los ojos o con lo que sentimos, pero si fuera al revés, sí. Oye, sí, me imagino que yo sí me estoy lanzando de ese tubo y me lo disfruto completo, en vez de hacer la otra experiencia de, no, es que tengo súper miedo, es que... Y otra cosa que me encantó fue la parte de la vulnerabilidad, que también he estado viendo mucho eso, lo comentó también otra compañerita por aquí, que no recuerdo el nombre tampoco, perdón. Bueno, eso me encantó porque al sentir esa vulnerabilidad y al expresarla, es como que cuando sí estamos aceptando de verdad lo que está pasando.
ya no estamos estableciendo esos muros de no, es que yo tengo que ser el fuerte, no, es que yo tengo que ser el que puede con todo, no, es que yo no puedo reflejar que tengo estos problemas. Y ahí es que nos enredamos mucho más, porque no solamente sentimos el miedo de esto, sino este otro personaje que nos estamos imponiendo hacia la fuerza para dar una cara que no es la que está pasando en este momento, en realidad. En cambio, en esa vulnerabilidad es que sucede la fuerza, es que vemos el poder, es que podemos conectarnos con la otra persona. Y fíjate, eso me ha pasado muchísimo, tanto personalmente como lo he visto con otros coaches que han compartido experiencias incluso muy, muy difíciles. Y en ese momento yo siento más el poder de ellos y siento, wow, una energía, una empatía y me siento acompañada. O sea, a pesar de que esa persona está contando algo de que le pasó en algún momento y sufrió esa experiencia, siento que ahora nos estamos acompañando y estamos fortaleciéndonos al mismo tiempo. Entonces me gustó eso que lo tocó la compañera porque, como decía con el hijo que está entrando en la adolescencia, pues, o sea, mostrarse en esa vulnerabilidad hace que te conectes mucho mejor. Gracias, Caro. Y mira que con lo de que decías al principio, me acordé de esa frase, creo que es de Henry Ford, que dice que absurdo es querer tener resultados diferentes haciendo todo el tiempo lo mismo. Tal cual. Y cargamos todo pensando que son herramientas que nos sirven ya, y no, puede que nos hayan funcionado de ahí para atrás, pero este momento es el que está cargado de oportunidades y de cosas frescas. Y oí ayer a un médico que decía, pues, o sea, basta ya, o sea, si realmente te quieres cuidar, si realmente le quieres hacer bien a tu cuerpo, cuando vayas a elegir el restaurante, no elijas el restaurante donde fritan todo, pero vas y comes empanadas, pastelitos, chorizo, chicharrón, patacón, no sé si todos me están entendiendo qué es, pero son cosas típicas de acá, todas fritas. Y entonces, pero es que quiero dieta, quiero adelgazar y quiero estar juicioso. ¿Y dónde vamos? Y vuelve y dice el mismo lugar. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces la elección empieza y termina en nosotros. Pero hay que tomarla ya. Suficiente es ahora para dar el nuevo paso. Sandro, ¿no puedes bajar la mano? No, creo que está mucho dicho, ¿no? Decir un poco más sería como rizar el rizo, pero apunta muchas cosas al miedo, pero es muy chistoso cómo funciona también el miedo, porque pareciera que hay miedos chiquitos y hay miedos más grandes. Y cuando llegamos, parece que estamos cruzando un río y llegamos a la parte del miedo. Y ya, ya encontré el miedo. Entonces, ¿habrá que cruzar el río o me regreso? Generalmente nos regresamos y no cruzamos. Pero el tema del miedito chiquito y el miedito grande es que detrás de ese miedo en donde te regresaste está un miedo totote. O sea, quizás no es el miedo a los aviones, apuntando al ejemplo que estabas poniendo. Quizás no es el miedo a la altura, quizás no es el miedo al avión, quizás es el miedo a morir, quizás es el miedo a encontrarme con la herida de abandono, con la herida de rechazo, quizás es encontrarme con veto a saber qué hay detrás del avión. Pero detrás del miedo a subirme al avión hay un montón de cosas que no voy a lograr ver nunca hasta que no cruce el miedo al avión. Pero me parece que es monstruoso lo que hay detrás de eso porque no logro ver, simplemente veo una mancha negra espantosa, horrible y me dice, me apanica, oye, pues súbete al avión, ¿no? Y ya. No, Sí, no, no sí. es así. Hay algo atrás que no puede ver hasta que no cruce el avión. Entonces Pero, eso apanica y eso pues eso, te deja inmóvil, ¿no? O sea, es muy difícil cruzar eso. Entonces decir, hombre, pues ya, cruza tu miedo. Sí, 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 sí. Se dice fácil. sí, no se dice fácil, pero se dice fácil, pero el dicho al hecho es mucho trecho. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero ¿cuánta gente no conocen que se queda escarbando el pasado? ¿Cuánta Claro. gente no conocen que hay en terapias
esculcando y esculcando allá atrás. Y con todas las oportunidades aquí servidas. Y viviendo cada día más la experiencia de ese pasado. Porque sigue escarbando allá. Sí, pero ahí ya retomo tu tema que me pareció fascinante, es cuánto es suficiente. Pues es que no sabes cuánto suficiente miedo hay del otro lado. Y ahí es donde encaja y me encajo en lo que comentó Marina. Pues en el presente, guapo, pues hay que estar aquí, luego en el aquí, y luego en el aquí, y ahí es donde vas funcionando, porque si no te queda. Claro. Es ¿Y en que, dónde te quedas? Pues no tengo ni idea de no, dónde te quedaste. no, y si vas a escarbar, qué tan profundo es el miedo, Ahí está. pero Eso qué es. profundo es el no miedo. Ah, qué buena. Quedo escarbando el miedo, me quedo escarbando el no miedo, me quedo escarbando el miedo o me quedo escarbando el amor, me quedo escarbando el susto y la vulnerabilidad, me quedo escarbando la oportunidad y la paz y el gozo y la dicha. Bueno, se ¿Dónde dice que quiero? lo contrario al miedo es el amor. El amor, por No eso lo te tengo dije. muy claro. Sería un tema muy rico, sería, no sé, indagar y profundizar ahí. No lo tengo muy claro, pero bueno, apunta fácil a que sí es el amor, abrazar todo eso. Pero bueno, también habrá un tema interesante. Total. Ante mira que hay una cosa que a mí me encanta y es que el miedo lo vemos como oscuridad y el amor lo vemos como luz. Sí, mira que adentro se ve oscurito, ¿sí? O sea, a ver, mira, oscurito. Sí. Y yo suelto la oscuridad en esta luz y se desaparece. Pero si todo estuviera oscuro y yo suelto aquí un poquitico de luz, un fosforito, se ilumina. ¿Qué es más poderoso? La luz. Y el amor es luz. El otro es una fantasía. El otro es una invención. O se Pero lo vuelve fortalecemos. poderoso, o se vuelve poderoso, pero en la ausencia de la luz. ¿Sí me explico? Cuando eliges ver el miedo En la y no el amor, ilusión. es cuando, exacto, en la En- ilusión tú le das la fuerza y le no, das la energía. y en la ilusión de la ausencia de la luz. Porque ausencia de luz no hay. Como no hay ausencia de amor. Exacto. Pero yo me puedo meter en En la la ilusión. fantasía. O sea, el amor es tan grande que me da hasta la posibilidad de tener la ilusión de que no está. Pero no es que no esté. Me da la ilusión de tener, de poder creer que no está. Julia. Bueno, buenos días a todos y gracias por el tema que está de verdad muy, muy interesante y sobre todo, bueno, yo me quedo con lo que tú dijiste, ¿no? De para qué seguir hurgando en lo que hasta dónde es suficiente si ver lo más fresco, lo de hoy, lo del presente, ahí voy a construir más, ¿no? Y bueno, también algo me trae a la mente de este libro La vaca, ¿no? De Camilo Cruz, me parece que es, en donde dicen pues que había un perro que estaba sentado encima de un clavo, ¿no? Entonces le preguntan al dueño del perro y le dice, pero ¿por qué ese perro no se puede mover de ahí? ¿Por qué no se mueve, no? Y le dicen pues que simplemente le responde de que es porque no le el clavo está sentado ahí años, pero es que el clavo no le molesta tanto como para que él salga de ahí, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿para qué seguir buscando hasta dónde es suficiente si lo otro que tengo, o sea, se puede decir la parte más creativa, la parte de presencia, es lo que tú dices, es lo de donde yo voy a sacar mayor provecho, ¿no? Entonces, se han tocado temas muy, muy interesantes como el miedo también, ¿no?
Por ejemplo, yo puse ahí de que en mi caso era decirle punto final al quedarme en la zona de confort, ¿no? Porque hay veces, en algunos momentos de mi vida he querido emprender algo y después me trazo con que, pero ¿y si no sale? Pero me tengo que sentirme como expuesta a, no sé, pues a vender o a ofrecer, ¿no? Entonces, y en ese momento como que retrocedo, ¿no? Y ese también es un miedo, ¿no? Un miedo al fracaso, un miedo a, no sé, a que las cosas no salgan como uno quiere, ¿no? Pero ¿para qué seguir otra vez, seguir y seguir buscando la oscuridad cuando ya tenemos la luz en nosotros mismos, ¿no? Eso está, de verdad, muchas gracias. Está muy bueno. Con todo el amor. Sí, yo creo que en cada momento podríamos tener esto fresco. ¿Hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo es suficiente quejarnos? ¿Hasta cuándo es suficiente latigarnos? ¿Hasta cuándo es suficiente la duda? ¿Hasta cuándo y cuánto es suficiente el miedo? Ay. Quisiera cerrar con esa frase de Sydney Banks. Estamos a un pensamiento de la paz. ¿Y cuánto se demora un pensamiento? Hasta ahí es suficiente. Puede que hayan sido muy útiles esos pensamientos de para atrás. Pero todo está dispuesto para experimentarlo. Nos vamos a seguir quedando escarbando en lo que ya experimentamos. O vamos a darnos la oportunidad de experimentar algo nuevo. Muchas gracias a todos. Besos.